Bueno, hoy vamos a ver, vamos a empezar un proceso en el cual vamos a ir de las cosas más generales de la física electromagnética a cuestiones que un poco más prácticas, ¿no? Que es, siempre se agradece pasar a cosas más prácticas cuando uno está estudiando una carrera de ingeniería como ustedes. Vamos a ver tres dispositivos pasivos en física 3. Esos dispositivos pasivos con los que se hacen, entre comillas, cosas, circuitos eléctricos, son los capacitores, las resistencias y las bobinas. Se pueden hacer un sinnúmero de cosas con ellos. De hecho, eh, Lautaro, ahí está, muchos equipos se pueden reducir a una combinación de estos tres dispositivos fundamentales. Por ejemplo, un motor no deja de ser una bobina con una cierta resistencia y con cierto fenómeno capacitivo. Lo que están viendo ahí, lo que vamos a ver en la unidad 3 son capacitores y el relleno de ese sándwich, que es un capacitor, que se llama dieléctrico. Y lo que están viendo ahí son diferentes capacitores, ¿no? Algunos de ustedes tendrán un acercamiento un poco este, más intenso a las cuestiones prácticas y sabrá que todo eso que estamos mostrando ahí, esos tubitos son capacitores y algunos otros a lo mejor es la primera vez que lo ven. Entonces por eso muestro la foto. Los capacitores vienen en diferentes tamaños. Hay algunos que son muy grandes y hay algunos que son muy pequeñitos. De hecho, un teléfono móvil tiene miles de capacitores, ¿no? Un televisor también, miles de capacitores. Entonces, bueno, fíjense que hay una cinta métrica ahí con unos centímetros, ¿no? Entonces pueden ser de tamaños milimétricos o por debajo del milímetro a muchos centímetros y más también, ¿no? Decenas de centímetros hasta el metro incluso. ¿Qué es un capacitor? Un capacitor son dos placas metálicas separadas entre sí. Es clave que no se toquen. Pueden llegar a estar muy pero muy cerca. De hecho, el ojo a veces puede no discernir que no se están tocando, pero es clave que no se toquen. ¿Por qué? Bueno, porque dos placas metálicas que se tocan directamente es un circuito cerrado y es como un cable directamente, ¿no? Entonces no sirve de nada. Entonces son dos placas metálicas que pueden estar muy cerca, pero sin tocarse. Eso es clave. Julieta, admitida. El símbolo que tienen es el símbolo que vemos a la derecha. Son dos barritas horizontales que tienen el mismo tamaño. Y esas dos barritas tienen un palito arriba, otro palito abajo, que son los cables a los cuales están conectadas esas placas metálicas, ¿no? Todo eso es conductor. Lo que hay en el medio vacío no es conductor. Puede ser espacio vacío, aire, que desde un punto de vista dieléctrico es bastante parecido al vacío, o puede haber un material adentro. Pero ese material es clave que sea aislante, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, esas dos placas metálicas no se tocan nunca, ya sea porque no hay nada, porque hay aire o porque hay un aislante. La clave es que no se tocan. En esas placas metálicas, la placa de arriba y la placa de abajo, se depositan cargas. Esto es algo que vimos en el pasado. Fíjense que lo que tenemos ahí no es ni más ni menos que un dipolo. Carga positiva arriba, carga negativa abajo. Fíjense que no dice más Q1 y menos Q2. Dice más Q y menos Q. Esto siempre es así. Siempre la cantidad de cargas que yo deposito en una placa, en este caso la de arriba, es igual a la cantidad de cargas que deposito en la placa de abajo. La única diferencia es el signo de esas cargas. Si hay más 10 cargas arriba, hay menos 10 cargas abajo.
Lo de arriba y abajo es irrelevante, ¿no? Pueden ser menos 10 cargas arriba y más 10 cargas abajo. O en vez de estar arriba y abajo, el capacitor puede estar así de lado, entonces sería 10 cargas a la derecha, menos 10 cargas a la izquierda. Es irrelevante, arriba, abajo, izquierda, derecha, derecha. Se define la capacitancia, también se lo llama condensador. Capacitor y condensador son sinónimos en el lenguaje que vamos a usar. Se define la capacitancia como la cantidad de cargas que almacena esta placa por diferencia de potencial. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que si tengo un más Q arriba y un menos Q abajo, se forma un dipolo, y un dipolo tiene un cierto campo eléctrico. El campo eléctrico en esta distancia genera como vimos en la unidad 2, una diferencia de potencial, ¿no? Recuerden que el campo eléctrico y el potencial eléctrico estaban vinculados, ¿no? ¿Cómo? Bueno, a través de esa ecuación que vimos en la parte final de la unidad 2, que decía menos delta B menos la diferencia de potencial es igual a la integral de E campo eléctrico por diferencial de delta. Entonces, si hay E, hay delta B. O sea, si hay E de campo eléctrico, hay diferencia de potencial. Evidentemente campo eléctrico hay, porque hay cargas arriba, positivas, hay cargas negativas abajo, hay un E, muy bonito así, que en este caso es así, son todas líneas paralelas, que bajan, porque el campo eléctrico en este caso es vertical y apuntando para abajo, entonces tiene que haber delta B. Entonces a la cantidad de cargas por diferencia de potencial, uno dice por diferencia de potencial, pero es sobre diferencia de potencial, o sea, esos coulombs por voltios, recibe el nombre de faradio. Y a esa propiedad de este condensador se le llama la capacitancia. Se mide en faradio. F. ¿Qué es un faradio? Bueno, un faradio es cuando en un condensador es capaz de tener una carga de un coulomb, más un coulomb arriba, menos un coulomb abajo, ante una diferencia de un volt. Un coulomb por un volt es un faradio. Vamos a ver que un faradio es una unidad grande, resulta grande. Entonces, en general, es común hablar de múltiplos del faradio, o mejor dicho, submúltiplos, como el milifaradio, el microfaradio, el nanofaradio. Por ejemplo, aquí fíjense, por ejemplo, este naranja, que está acá abajo del Cristian, dice 3300 microfaradio, o sea, 3300 por 10 a la menos 6. El azul dice 10 microfaradio, 10 por 10 a la menos 6 faradio. Y van a ver que todos los capacitores, eh, todo en la ingeniería tiene un porqué, no hay cosas caprichosas. Fíjense que aparte del valor de la capacitancia, aparece otro valor al lado que es el voltaje. Esto es típico de los capacitores. Los capacitores se rompen por exceso de voltaje. Entonces aparece el voltaje máximo al que se lo puede someter. Por ejemplo, este set. Sí, adelante. Pero entonces, ¿cómo es que funciona? Porque están separados, ¿no? Uno con el otro, según entiendo. Claro, funcionan porque yo eso lo conecto, por ejemplo, a una batería y entonces van cargas hasta una placa. Eso repele las cargas de la otra placa y entonces ahí quedan ancladas esas cargas. Por ejemplo, cuando vos conectas un capacitor a una batería de 12 volts como la que tiene el coche. De ahí saca las cargas. ¿Sí? Sí, eso está, pero ¿para qué sirve en sí el capacitor? Bueno, el capacitor es capaz de almacenar una determinada cantidad de cargas y eventualmente puede proveer esas cargas cuando el circuito lo necesita. Hay una diferencia entre el capacitor y la fuente de energía, como por ejemplo una pila.
ambos pueden proveerte carga, pero la diferencia está en que una pila necesita una reacción química, en cambio un capacitor no. ¿Sí? Mira. Entonces sí, ambos son capaces, de hecho el capacitor almacena energía también. ¿Sí? Vamos a ver un poco ya hacia el final de esta unidad lo útil que es un capacitor, por ejemplo, como filtro. Como Por eso filtro que, en un por ejemplo, circuito. cuando se va a arreglar algo electrónico, Sí, se como filtro. enchufa y se tiene que cargar los capacitores, pues si no te puede dar una patada. Sí, sí. Sí, exacto. Porque, por ejemplo, si vos conectás un capacitor de estos que están diseñados para soportar un voltaje alto, por ejemplo, más de 500 volts, y lo conectás a por ejemplo, la corriente alterna tiene un voltaje pico de 311 volts. Son 220 eficaces, pero son 311 pico. Y se lo das a alguien como una gracia, entre los bornes ha quedado un voltaje alto. Y sí, evidentemente le da lo que vulgarmente se llama una patada eléctrica. Sí, efectivamente. Sí, porque hay un almacenamiento de energía. Entonces a lo que iba es que estos voltios de acá, que están acá, son para evitar la ruptura del capacitor. Es un voltaje que hay que tener cuidado de no pasarlo. Por ejemplo, este celeste se puede usar en cualquier circuito que esté bastante por debajo de los 160 voltios. Y así sigue. Acá tienen diferentes tipos de capacitores. Todos son capacitores. Y todos se los puede encontrar en un circuito eléctrico. Si uno abre, por ejemplo, una radio, sobre todo las más antiguas, cada componente se podía discernir con mucha facilidad. A la izquierda tienen, por ejemplo, capacitores que soportan hasta 15 kilovoltios, son 15.000 voltios. Son capacitores que no son dos placas, es verdad, pero son dos placas que en el medio, en vez de aire, tienen un dieléctrico, tienen un aislante. Vamos a ver que esto es algo que es positivo en el sentido de que aumenta la capacidad del capacitor. Vamos a explicar después por qué. A la derecha, arriba pero a la derecha, tienen uno marroncito que también es un capacitor, pero se le llama capacitor electrolítico. Entonces uno ve el de la izquierda y parece fácil, ¿no? Un capacitor, seguramente uno se imagina en su cabeza que son como dos platos, porque como es redondo el azul de la izquierda, son como dos platos puestos así y separados con un sándwich. Pero el de la derecha, ¿cómo es? Bueno, vamos a ver dentro de nada que la capacitancia depende del área de las placas. Entonces, una de dos. O te hago un capacitor así de grande como una mesa, con dos placas, lo cual es impráctico, sería demasiado grande. O te hago un capacitor como quien está amasando ese postre que se conoce como un pionono, ¿no? Que son como dos. Bueno, yo nunca hice uno, pero me lo imagino que son como dos pastas separadas y que uno después enrolla. Entonces que es el marrón que tenemos a la derecha es así. Son dos placas que inicialmente eran rectangulares y estaban separadas con un dieléctrico, con un aislante, y después, para que no me quede algo largo y así de poco ancho, pero muy largo, lo empiezo a enrollar. Clac, 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 lo enrollo y le pongo una patita a una de las placas, otra patita a otra de las placas y ya está. Entonces ese que ven a la derecha, que tiene forma cilíndrica, en realidad es de placas plano paralelas, solo que está enrollado. El de la izquierda y abajo es otro tipo de capacitor, que el dieléctrico es aire, pero son múltiples capacitores, ¿no? Son múltiples porque fíjense que no tienen dos placas nada más, sino que tiene n placas. Y es variable. Esto es usado para sintonizar, etcétera, cada vez que yo preciso modificar un valor de capacitancia, se utiliza un capacitor como este. Se llama capacitor variable. Y el símbolo es el símbolo del capacitor con una flecha. Esta flecha siempre se usa para algo que es variable, ¿no? Una resistencia variable, flecha. Capacitor variable, flecha. Siempre la flecha significa variable. En este caso, capacitancia. Y el de la derecha, abajo de todo, también es variable,
pero menos variable, en el sentido de que tolera algún ajuste, por eso tiene un tornillito para meter un destornillador, pero es algún ajuste muy ocasional, ¿sí? Entonces, en vez de llamarle capacitor variable, que podría ser capacitor variable porque varía su capacitancia, como no está previsto que siempre se le esté cambiando la capacitancia porque no toleraría ese maltrato mecánico a diario, entonces se le llama ajustable en el sentido de que a lo mejor un operario en una fábrica directamente le da el valor adecuado y después ya no se toca nunca más, ¿no? En ese sentido. Los dos son variables, solo que el de la izquierda permite un trato, es más robusto porque permite una modificación diaria de la capacitancia, mientras que el de la derecha no es tan robusto y permite una modificación de la capacitancia mucho más ocasional. Por eso la diferencia entre variable y ajustable. Pero ambos pueden cambiar la capacidad. Bien, como siempre, si tienen alguna pregunta me avisen. Bueno, estuvimos hablando un poco en parte práctica qué es un capacitor. Y ahora vamos a definir, a tratar de entender, a tratar de descubrir cómo se puede calcular el valor de esa capacitancia. Y vamos a demostrar que la capacitancia solo depende de factores geométricos, lo cual va a ser un gran descubrimiento. Al principio, cuando yo la capacitancia la definí como carga sobre voltaje, daba la impresión de que en definitiva dependía de la fuente de tensión a la que lo voy a conectar, cuántas cargas se me iban a meter. Pero el Q sobre V vamos a ver que se mantiene constante, de tal modo que sé que la capacitancia no depende ni de la fuente de tensión a la que voy a conectar, ni cuántas cargas le pude meter al capacitor, no depende de eso. Q sobre V siempre es constante. Le metes mucho V, aumenta mucho Q. Le metes poco V, almacena poco Q. Siempre es constante. Y siempre te da lo mismo, siempre es el mismo C. Y ese C solo depende de factores geométricos. Y quiero hacer una pregunta, si puede ser. Sí, decimos. Entonces, a ver si entendí cómo funciona el capacitor. Vos le ingresás energía, más allá de que la almacena. ¿Por qué las placas esas de las que estamos hablando están separadas y no están juntas? Por ejemplo, ¿cómo hace para pasar la energía de una placa a otra? A través del campo eléctrico. Un campo eléctrico tiene energía. Entonces vamos a ver que vos tenés. Es esencial que estén separadas las placas. Porque si las cargas pueden circular de una placa a la otra, entonces directamente tendríamos un cable y tendríamos un cortocircuito, ¿no? Entonces eso es esencial. Y después, vos tenés que tener presente que sucede lo siguiente. Suponete que en la placa de arriba metés una carga positiva. Si metés una carga positiva, vamos a hablar en términos concretos, ¿no? Porque ustedes todavía no lo saben, pero en la unidad 4 en adelante vamos a ver que la corriente eléctrica en realidad no son cargas positivas, sino que son cargas negativas. La corriente eléctrica está formada por cargas negativas que se mueven en un determinado sentido. Entonces, vamos a hablar en términos prácticos. Vamos a suponer que metemos cargas negativas en la placa de abajo, o sea, electrones. Metemos, porque hay una pila conectada, somos capaces de meter una sola carga negativa en la placa de abajo, que dice menos Q. ¿Qué va a pasar con el electrón que está en la placa de arriba? Con los electrones que estén en la placa de arriba, al meter un electrón de más en la placa de abajo, el electrón que está en la placa de arriba, carga del mismo signo se repelen, se va a querer ir y se va. ¿Por qué? Porque siente ese campo eléctrico generado por la presencia de la carga negativa que acabo de meter en la placa de abajo. Un concepto, pero ¿cómo puede ser que haya un electrón en la carga positiva por estar en la placa de arriba? No, es que inicialmente esto estaba en forma neutra, ¿no? Recordemos que
tenemos átomos que inicialmente estaban en estado en carga neutra, o sea, tenían tantas cargas positivas como negativas. Entonces, al meter un electrón por acá abajo, los electrones, que son las únicas cargas que se pueden mover porque los átomos y los iones positivos están fijos, entonces este electrón que yo meto por acá abajo manifiesta su presencia a través del campo eléctrico y un electrón que está arriba se va para arriba, dejando huérfano, perdón, para que siga siendo neutra la carga que está arriba. Se va. es que deja de ser neutra, porque si se va, te queda una carga positiva. Entonces, por meter una carga negativa, te quedó arriba una carga positiva. Para que yo lo voy a anotar. Por cada carga negativa que sos capaz de meter en la placa de abajo, hay un electrón que ya no se siente a gusto estando neutro con su átomo, porque negativo con negativo se repelen, ¿no? Entonces se va y te deja huérfano un ion que pasa a ser positivo. Entonces de ese modo se van anclando cargas negativas y positivas. Por eso te digo que por cada menos que hay abajo, hay un más arriba. ¿Sí? Sí, estoy anotando, profe. Pero siga si quiere. Bueno, ahora vamos a ver un video después de que termine de explicar esto, donde esta explicación visualizada un poco mejor por la ayuda del video se va a terminar de entender eventualmente. Dice la primera ecuación que tenemos abajo, que el campo eléctrico es sigma sobre epsilon cero. Entonces, metido así parece que esto hubiese venido de la nada. Así que vamos a visualizar primero cómo es el campo eléctrico. Fíjense a la derecha cómo es el campo eléctrico dentro de un capacitor. Les dije que por cada carga negativa que era capaz de meter, se iba una negativa de arriba y me quedaba huérfano una positiva, ¿no? Un átomo, o sea, se generaba un ion. Entonces fíjense, hay un menos con un más, un menos con un más, un menos con un más. Entonces en definitiva tengo campos eléctricos así, todos así que van para abajo. Salvo en los bordes, que bueno, se distorsiona un poco, y arriba. Pero en definitiva el campo de un dipolo, de muchos dipolos puestos unos al lado del otro, es un campo muy intenso que está concentrado en esa especie de sándwich que tengo acá en el medio. Entonces ahora vamos a entender de dónde sale esta ecuación de sigma sobre epsilon c. Para eso vamos a usar la ley de Gauss. Ahora estoy compartiendo la pizarra. Teníamos una placa positiva arriba y otra placa negativa abajo. Entonces yo les había dicho que por cada menos que metía acá, se generaba, acá hay un electrón que ya no se sentía cómodo estando con el átomo que le pertenece, y se iba. Y entonces al irse me queda un ion. Por eso por cada menos hay un más. Acá tengo otro menos, acá tengo otro más, y así, ¿no? Acá tengo otro menos, acá tengo otro más, y así en todos lados. Puntos suspensivos, así en todas partes. ¿Cómo es el campo eléctrico que se forma acá? Bueno, el campo eléctrico que se forma acá es así. Así, así. Así es el campo eléctrico. Bien. Ley de Gauss. Esto lo tienen que saber como el DNI. Las leyes de Maxwell. Esta es la primera que vimos, que vamos a ver 4. La integral de por ds
la integral de superficie cerrada, es igual a la carga encerrada por esa superficie, dividido epsilon 0. Yo acá lo que quiero saber es cuánto vale esto. Entonces acá, para usar la ley de Gauss, tengo que tratar de ser lo más vivo posible para elegir una superficie gaussiana que a mí me sirva. Porque te da muchas libertades la ley de Gauss. Pero el uso que le vamos a dar a la ley de Gauss es para encontrar cuánto vale el campo eléctrico. Les doy un ejemplo de entender la ley de Gauss y haber elegido una superficie gaussiana que no conduce a nada. Eso también puede pasar. Supónganse esto. Supongan que la superficie gaussiana que elijo es así. A priori no está mal. Es una superficie cerrada como cualquier otra. Pero ¿de qué me sirve esta superficie gaussiana? De nada. De nada, ¿por qué? Porque la carga encerrada por esto, ¿cuánto vale? 0, porque todos los más que tengo acá, que me generan este más Q, y todos los menos que tengo acá, que me generan este menos Q, hace que la carga encerrada sea 0. Entonces el flujo total va a ser 0. Entonces, ¿qué campo eléctrico voy a sacar? Ninguno. Entonces no está mal, pero no fue una elección afortunada de superficie gaussiana. No significa que la aplique mal, está bien aplicada, pero no sirve a mis propósitos, porque yo quiero calcular esto. Entonces, borramos esto, y evidentemente vamos a tener que elegir otra superficie gaussiana. Entonces acá una buena superficie gaussiana sería esta. Así. ¿Por qué es una buena superficie gaussiana? Porque encierra carga, sí, la más Q. Entonces este lado ya no es 0. Borramos. Y después es fácil calcular el flujo en esta superficie gaussiana. ¿Por qué? Porque esta superficie gaussiana, que bueno, en realidad sería un cubo de 6 lados, ¿no? Pero analizado así en el plano, tiene 4. Y no hay campo eléctrico así. Entonces, como no hay campo eléctrico así, fíjense que el flujo aquí, el flujo sobre esta cara, vamos a usar otro color, el flujo sobre esta cara es 0. ¿Por qué? Porque recuerden que el flujo era E por ds. Entonces, como en esta cara E es así, pero el área es así, entonces ¿cuánto vale el flujo aquí? 0. Por el mismo motivo también vale 0 el flujo aquí. Esta cara no contribuye en nada al cálculo del flujo que estoy haciendo aquí. ¿Por qué? Porque hay un coseno de 90 en este producto escalar y el coseno de 90 es 0. Por un motivo diferente, tampoco contribuye esta cara. ¿Por qué? Hay un poquito de campo eléctrico, pero es tan poco lo que hay, comparado con lo mucho que hay en el sándwich, en la parte interna del capacitor, que el E por A que hay por arriba es aproximadamente 0. Por eso es que también lo puedo despreciar. Entonces el único flujo que subsiste en esta cuenta es este que está aquí. Y este que está aquí es fácil de calcular porque E
Y A, E de campo eléctrico, E de campo eléctrico y A de superficie son colineales en todo punto. Por eso le digo la astucia de emplear una superficie gaussiana que sirva a mis propósitos. Yo podría haber hecho lo mismo, pero con una especie de pelota de rugby hubiera estado problema, ¿no? El A hubiera empezado a inclinarse hacia la izquierda y hacia la derecha. Al haber elegido una caja, E y A siempre son colineales, y entonces el coseno del ángulo es siempre el mismo, el ángulo es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces, ¿cuánto vale esto? E por A, donde A es el área de esta placa, ¿no? Que en realidad era así. Recuerden que esto es, yo lo dibujo así de frente, pero es como una caja de zapatos. Tiene 6 lados. Entonces, el único lado que es relevante es este lado que está acá abajo. Todo este que está acá abajo. De esa caja, o sea, sería así. Si la caja de la superficie gaussiana es así, todos los flujos son 0, menos es el único que no me dio 0. ¿Por qué? Porque para arriba el campo eléctrico es muy tenue, no hay cruz. Para los lados, campo eléctrico que se va por el costado, nada, no hay, 0. Y por el mismo motivo tampoco hay ni para adelante ni para atrás. Sí. Si las cargas negativas no estuviesen abajo, no iría para ningún lado. Si las cargas negativas no estuvieran abajo, Sí. O sea, si las placas. Las líneas de campo eléctrico no tienen ningún problema en ser líneas abiertas. No precisás de una carga negativa para que la línea de campo eléctrico siga bajando. Pueden ser abiertas. Lo vimos cuando vimos la carga puntual. Cuando vimos la carga puntual, ¿cómo era el vector de campo eléctrico? Así. Así que no necesitas necesariamente que haya un negativo acá para que el E siga yendo para allá. Si esa es la pregunta. Eso lo entiendo. No entiendo, profe, ¿por qué no, en este caso puntual, esta caja verde, ponele, no pueden ir para otros lados? ¿No puede ir para otro lado quién? O sea, el flujo, digamos. ¿El campo eléctrico? Sí. Es que el campo eléctrico va para muchos lados, pero la parte intensa del campo eléctrico es la que va para abajo. Cuando vos tenés un dipolo, positivo acá y negativo acá, ¿cómo es el campo eléctrico de un dipolo? Tenés un campo intenso por acá y después se va haciendo cada vez más tenue. Recordá que la distancia entre líneas de fuerza señala la intensidad del campo. Mirá de nuevo cómo es la distribución de un dipolo y vas a ver que la parte donde están apretadas las líneas es hacia abajo. Y toda estas está mucho más diluido el campo eléctrico. Bien. Pero si no fuese un dipolo y hay una sola carga positiva, ya eso no tiene nada que ver, ¿o sí? Bueno, pero es que no sería un capacitor. No, yo no hablo puntualmente del capacitor, hablo en general. Es que con las líneas de campo eléctrico pueden ser abiertas, a diferencia de las líneas magnéticas. No necesitas una carga negativa del otro lado para que traccione esa línea. Pero para traccionar esa línea sí necesito la parte negativa, o tampoco. No. Lo que pasa es que si el negativo no estuviera acá, suponete que vos tuvieras solamente una placa cargada en forma positiva. Entonces, si la placa la tuvieras cargada en forma positiva y no tuvieras una placa negativa, Sí. entonces no tenés ningún motivo para pensar que este campo eléctrico existe y el campo eléctrico de arriba es tenue. Ya no sería verdad. El campo para arriba sería igual de intenso que el campo para abajo. Ah, eso lo que preguntaba. Entonces, si no está la carga negativa, es intenso en todas las direcciones.
Bueno, en todas las direcciones, más o menos. Para arriba y para abajo, porque es una placa. ¿Sí? Ok. Entonces, volviendo a esto, el único flujo que subsiste de estos 6 posibles es este de acá. ¿Y cuánto vale? E por A. ¿Y quién es A? El tamaño, el área de la placa de este capacitor. ¿De qué placa? De cualquiera de las dos, porque las placas son iguales en tamaño. Entonces me queda E por A igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces el campo eléctrico E, ¿cuánto vale? La carga encerrada sobre A por epsilon 0. A la carga depositada, la carga encerrada, que sería más Q en este caso. O sea, más Q sobre A por epsilon 0. La carga por unidad de área, habíamos visto que se llamaba sigma. Son los coulomb por metro cuadrado. Por eso aparece en la filmina la ecuación esa de E igual a sigma sobre epsilon 0. Este sigma lo que está representando es esto. Del mismo modo que lambda son los coulomb por metro, en un problema unidimensional, sigma son los coulomb por metro cuadrado. Y rho los coulomb por metro cúbico. Es cosa que tiene que ver con la convención. Entonces el campo eléctrico E, ¿de qué depende? De la cantidad de cargas que soy capaz de poner en una de las placas por metro cuadrado, o sea, de la densidad superficial de carga. ¿Sí? Entonces volvemos. Y por eso tenemos esta ecuación que dice que el campo eléctrico es la carga sobre epsilon 0 por A, o sea, sigma sobre epsilon 0. A su vez, yo les digo para que después se entienda cuando vean la filmina, ¿no? Que recuerden que tienen que estudiar el libro. Permítanme borrar acá. Aquí. Vamos a dejar esto un poquito más prolijo. Ahí está. Recordemos que había un vínculo entre E y delta B. Eso es importante porque andar midiendo campos eléctricos es más complejo y medir diferencia de potencial desde un punto de vista práctico es mucho más fácil, sobre todo porque el potencial es una escala y fácilmente se puede hacer con cualquier multímetro, ¿no? Con un voltímetro. Los multímetros lo que miden son diferencias de potencial. Medir intensidad de campo eléctrico ya es más complejo. ¿Cuál era la relación? Bueno, la recordamos porque ya la vimos. Era menos delta B, diferencia de potencial eléctrico, igual a la integral de E por dl. La integral de línea de E por dl. Menos delta B porque es B en A menos B en B. Si yo esa integral de línea la hago desde aquí, a ver si puedo usar otro color, desde aquí hasta aquí, y la hago así, llegando al punto B y saliendo del punto A, entre A y B, la integral de E por dl, como ven, como E es constante en toda la línea, vale siempre lo mismo, y dl encima es colineal, entonces es una integral muy simple de hacer. Es directamente E por D.
donde D que es la separación entre placas. Entonces esto que va a ser E por D. ¿Sí? Y este delta B que es, bueno, no es cualquier delta B, sino que es el delta B que hay entre B y A. O sea, B en A menos B en B. Es decir, la diferencia de potencial entre la placa A y la placa B. Eso es delta B. Bien, entonces veamos que E, a su vez, ya lo habíamos calculado, era esto, que a su vez también era esto. Entonces esto aquí va a ser igual a E, donde E era Q sobre A dividido epsilon 0, por D. ¿Qué es esto? E. ¿Y de dónde salió? De aquí. Ahora, ¿qué era C? La capacitancia C. Dije al comienzo de la clase que era los volts por coulombs. Los coulombs por volt, ¿no? Lo dije por acá. Vamos a la pantalla. Acá. C se define como los coulombs por volt. Q sobre delta B. Entonces volvemos. C es Q sobre delta B. Lo voy a poner acá como definición. C es Q sobre delta B. Esto es lo que se define como capacitancia. Entonces, ¿cómo puedo vincular esta ecuación con esta ecuación que tenemos acá? Bueno, rearreglando los términos pasa a ser algo fácil. Delta B lo tengo, sí, es esto. Delta B. Me salió un 4. Esto es delta B. Igual a Q por D sobre A epsilon 0. Entonces, si a delta B lo paso dividiendo, me queda Q sobre delta B. Esto que está aquí lo paso dividiendo para acá. Y entonces despejo, me queda el A que está dividiendo, lo paso para arriba. A por epsilon 0 sobre A. ¿Y qué es esto? C. Fíjense entonces que C es algo, un parámetro, que solo depende de características geométricas. Vale epsilon 0 por el área sobre D. Mientras más grande sea el capacitor, más área tenga, más superficie tenga, más capacitancia va a tener. Y mientras menor sea la separación entre placas, más capacitancia va a tener. Un capacitor tiene tanto más capacidad, mientras más área tenga, y menos distantes estén una placa de la otra.
¿Preguntas? ¿No? Ok. Bueno, vamos a ver un pequeño video para reafirmar conceptos. Acá está. Compartir pantalla. We apply a force trying to push positively charged particles are fixed in place, whereas the negatively charged particles, called electrons, are free to move around. Acá en rojo están los iones, que no se pueden mover, son átomos de estructura cristalina. Los azules son los electrones que sí se pueden mover. Ambos tienen la misma carga, ¿no? Más Q el rojo y menos, o sea, más E y menos E. El rojo más E, el azul menos E. A metal typically has an equal amount of positively and negatively charged particles, making the metal as a whole electrically neutral. A esto me refiero con que, digamos, el metal es eléctricamente neutro, ¿no? Entonces por cada más tenés un menos, ¿no? Entonces este más sería el ion positivo reteniendo a un electrón negativo. Entonces, en definitiva, es más 1 menos 1 te da 0, por eso es neutro. If we apply a force trying to push extra electrons into this metal plate, we will not be successful, because particles with the same charge repel one another. If extra electrons accumulate inside the metal plate, they will repel each other and repel any of the new electrons trying to enter. Therefore, even if we apply a force, the metal will remain electrically neutral. Si algo de lo que va diciendo no se entiende, yo le puse subtitulado en inglés, aún así. Cristian, Sí. una duda. ¿Son siempre los electrones los que se desplazan, por así decirlo, de una región a otra? En los metales sí. En los electrolitos no tanto. En una batería, por ejemplo, dentro de la batería, la cuestión cambia, pero en metales es así. Sí, tener los electrones que se mueven. ¿Por? No, saber. Porque veía el video que... Let us consider a new... Sí, exacto. Son los electrones los que se mueven, los que se pueden mover. Vamos a ver que igual se mueven bastante, de un modo bastante perezoso, ¿no? Pero mover se mueve. Scenario where there is another metal plate close to the one shown. As electrons accumulate in the first metal plate, Lo que te está diciendo acá es que, bueno, suponete que vos ejerces una fuerza. Esa fuerza, ¿quién la ejerce? La batería, ¿no? Genera un campo eléctrico y el campo eléctrico es otra forma de decir fuerza, ¿no? Porque el campo eléctrico y fuerza solo varía una constante que es la carga de prueba, ¿no? El campo eléctrico fuerza sobre carga, así que quien hace este trabajo es la batería. Entonces lo que te está diciendo es que si tuviera una plaquita sola, vos no podés simplemente acumular cargas acá, porque las cargas negativas se van a empezar a repeler entre sí y se van a querer ir. ¿Sí? Entonces tenés que hacer otra cosa, y esa otra cosa es poner otra placa. Entonces ahora cambia. Vos fíjate que al haber puesto otra placa, estos electrones que se estaban acumulando acá, si vos mantenés la batería para decirle con esa fuerza, no, vos quedate ahí, decirle a los electrones, vos quedate ahí, entonces este campo eléctrico de los generado por estos electrones en exceso repele los electrones de la otra placa y se van, todos los azules son electrones. Entonces fíjate que ahora quedan ahora las cargas positivas. Por eso te digo que por cada menos Q que metiste aparece un más Q del otro lado. No sé si ahora se nota un poco mejor. Will exert an attractive force on the negatively charged particles in the first metal plate. Y la fuerza apunta hacia ahora porque recuerden que el campo eléctrico va al revés, ¿no? Porque se trata de electrones que tienen carga negativa.
Entonces vos tenés un campo eléctrico que en este caso en particular de este capacitor que está mostrando este video, el campo eléctrico iría de derecha a izquierda, de la parte derecha de la pantalla a la izquierda. Por eso es que la fuerza va al revés, porque son electrones. This makes it possible for the first plate to have more negative particles than positive particles. As we add electrons to the first metal plate, an equal number of electrons leave the second metal plate. After a certain number of extra electrons accumulate on the first plate, they will repel any new electrons trying to enter. The first metal plate has developed a net negative charge, and the second metal plate has developed an equal and opposite net positive charge. We can cause this equal and opposite charge on each plate to be larger by applying a larger external force. O sea, una pila de mayor poder, ¿no? De mayor diferencia de voltaje que ejerza más campo eléctrico. If we remove the external force we are applying, the extra electrons in the first metal plate will continue to repel one another. We have now returned to our original condition where the net charge on each plate is zero. Esto sería el equivalente a sacar la fuente de poder, que sería la batería, y conectarlo a una resistencia. The two metal plates are what we call a capacitor. Note, Quien hace esa fuerza es la voltage is pila. shown upside down in this video because the blue arrows will show. Sí, no sé quién me escribió acá en el chat. ¿Pregunta sobre esto? No, ok. Bien. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver esto. Estoy viendo con ustedes un programa, ¿no? De fondo azulado. Sí. Ahí está. Vamos a ver. La línea de campo eléctrico. Esto está conectado a una batería, a una pila, mejor dicho, de 1,5 voltios. Si yo lo conecto al revés, campo eléctrico va al revés, ¿no? Fíjense que a medida que voy subiendo de diferencia de potencial, soy capaz de meter más y más cargas negativas en una placa, y eso expulsa las cargas negativas de la placa de arriba, generando una orfandad de cargas negativas que se conocen como iones positivos, ¿no? Que son los que pasan, son estas crucecitas rojas que pasan en la órbita. Ahí tienen el campo eléctrico. El valor de capacitancia. Fíjense que el valor de capacitancia es 0,89 por 10 a la menos 13. Yo puedo modificar el valor de voltaje todo lo que quieran, pero el valor de capacitancia no se modifica. ¿Por qué? Porque no depende de eso. La capacitancia solo depende de factores geométricos y eventualmente de la presencia o no de un material dentro. Si yo pongo mucho voltaje, pues irán muchas cargas. Y si pongo poco voltaje, irán pocas cargas. Pero siempre la relación Coulomb sobre Volt va a ser la misma, y eso es lo que se conoce como capacitancia. Distinto es el caso si yo hago el área más grande. Entonces la capacitancia sí sube. Fíjense que pasa de 0,89 para 100 metros cuadrados. Si yo voy a 200 metros cuadrados, se ha duplicado la capacitancia. Si yo vuelvo al 100 y la separación la reduzco a la mitad, la capacidad también se duplica. Si voy de 10 a 5, la capacidad sube al doble.
¿sí? Y la máxima capacitancia se obtiene para la mayor área con la menor separación entre placas. Hay muchos tipos de capacitores. Van a ver en la práctica, por ejemplo, el capacitor esférico, bueno, es un tipo de capacitor. Acá lo que conviene es elegir una superficie gaussiana que esté, ¿cómo es un capacitor esférico? ¿No? Son dos casquetes esféricos y en el medio tengo una separación entre ellos, ¿no? Un casquete esférico tiene una carga, que por ejemplo es más Q, el otro casquete esférico tiene otra carga, que es menos Q. Uno podría decir, bueno, ¿cómo metiste la carga más Q dentro si el casquete es esférico? ¿Cómo lograste pasar a través de ese casquete? Bueno, el casquete tiene un pequeño agujero en una parte donde puedo meter el cable para llegar al casquete inferior, si no, no se podría. Bueno, una vez hecha la cuenta, me queda que la capacitancia, que está acá abajo, lo van a hacer en la práctica, de nuevo solo depende de factores constructivos, geométricos. Vean que la capacitancia de un capacitor esférico depende del radio interno, el radio externo y la diferencia entre ellos. Nunca va a ocurrir que depende de un factor dinámico, como por ejemplo el voltaje. Eso no existe. La capacitancia solo depende de factores geométricos. Otro capacitor que se presenta mucho en la práctica es el cilíndrico. El cilíndrico es un metal rodeado de una coraza o malla externa y en el medio un aislante. Si ustedes hacen el cálculo de la capacitancia, de nuevo le queda que la capacitancia por unidad de longitud, es decir, los faradios por metro, depende de nuevo solo de características constructivas. Es decir, el logaritmo natural en este caso de un radio dividido por otro radio. Esto siempre pasa, ¿no? La capacitancia solo depende de características constructivas. Vamos a ver ahora cómo se conectan los capacitores. Vamos a compartir pantalla, pizarra. Primer ejemplo. Capacitores en serie. Porque muchas veces no tengo un solo capacitor, sino que tengo un capacitor conectado a otro capacitor y eventualmente ese a un tercer capacitor, como si fueran vagones de un ferrocarril, uno atrás del otro, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿a cuánto equivale esa capacitancia total? ¿Qué debo hacer? ¿Debo sumarlos? ¿Debo multiplicarlos? ¿Cómo se relaciona la capacitancia total con esas capacitancias individuales? Entonces vamos a suponer que tenemos una fuente de poder, como por ejemplo una pila, así se dibujan las pilas, es una raya más grande y una raya más pequeñita. Esto tiene un voltaje V, que en general se lo representa así como E. Estos son cables que van a un capacitor primero, de valor C1, otro cable al segundo capacitor, que no tiene por qué ser igual, de valor C2, y un tercer cable que cierre el circuito. ¿Cómo se comportan estos dos capacitores en serie? Bien. Lo primero es que cuando se inducen una serie de cargas positivas en la placa de arriba, por ejemplo más Q, necesariamente se induce la misma cantidad de cargas, pero negativas en la placa de abajo. Ahora bien, ¿qué le pasa al capacitor 2? ¿De dónde sale menos Q? Porque
si ustedes miran esto está completamente aislado del circuito. No pueden venir cargas aquí, porque no hay ningún cable que lo conecte a otra parte del circuito. Está aislado con la parte de arriba y está aislado con la parte de abajo. Entonces este menos Q, ¿de dónde vino? Y necesariamente tiene que haber venido de la placa de abajo. Entonces, si menos Q cargas se fueron para arriba, significa que más Q cargas quedaron huérfanas abajo. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, si hay más Q cargas en la placa superior del capacitor 2, por el mismo motivo que sucedía arriba, tengo menos Q cargas abajo. Más Q menos Q, más Q menos Q. Ahora bien, la relación que hay entre C, Q, es a través del voltaje, ¿no? Recuerden que la capacitancia era la carga por unidad de voltaje, no eran los coulombs por volts. Entonces esto significa que de aquí hasta aquí tengo un cierto B, llamémosle a esto A, llamemos a esto B y llamemos a esto C. Un B entre A y B, o diferencia de potencial entre placas, que por supuesto va a cumplir con la regla de que C es igual a Q sobre B, entonces B es igual a Q sobre C. Q sobre C1 me dará B entre A y B. Y Q sobre C2 me dará la diferencia de potencial que hay entre B y C. Ahí tengo las dos diferencias de potencial. Pero las dos diferencias de potenciales sumadas tienen que ser igual a la diferencia de potencial de la pila que está alimentando este sistema de dos capacitores. Entonces, en definitiva, esto tiene que ser equivalente a un solo capacitor de valor capacidad equivalente, donde esto sigue siendo B, que también es E, la fuerza electromotriz. Pero ¿qué relación va a haber entre esto y esto? Bueno, veamos. B es la gran ventaja que tiene trabajar con escalares como el potencial, es que directamente se suman y ya está. No es como el campo eléctrico que es un vector. Entonces B tiene que ser igual a esto más esto. B, la diferencia de potencial de la pila, tiene que ser igual a B de A a B más B de B a C. Pero B de A a B era Q sobre C1. Y B de B a C era Q sobre
C2. ¿Sí? Entonces veamos. Esto va a ser igual a Q factor común de 1 sobre C1 más 1 sobre C2. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. Bueno. B es igual a 1 sobre Q es igual a Q por 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Entonces tengo que hallar un vínculo entre esto, que es igual, y esto que está acá. Entonces miremos esto. Q por 1 sobre C1 más 1 sobre C2 quiere decir que la capacidad equivalente, que sería obtener Q sobre B, Q sobre B, la podría obtener directamente dividiendo Q sobre B acá. ¿Y qué me quedaría? Si hago Q sobre B, bueno, me quedaría que 1 sobre la capacidad equivalente va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Es decir, que la capacidad de un capacitor que es sumado a otro capacitor en serie, la capacitancia total que se obtiene no es la suma de los valores individuales de la capacidad, porque lo que rige es una suma de fracciones. De hecho, si ustedes resuelven esta fracción, les va a quedar que la capacidad equivalente es igual a C1 por C2 sobre C1 más C2. Supongamos que esta capacidad C1 fuera de 1 faradio. Y supongamos que esta capacidad 2 fuera de otro faradio. ¿Cuánto vale la capacidad total? Estos dos capacitores conectados así no se comportan como un capacitor de 2 faradios. No es así. Te lo dice esta ecuación. Se comportan como un capacitor equivalente que tiene una capacidad de 1 por 1 sobre 1 más 1. O sea que se comporta como un capacitor de medio faradio. ¿Por qué? Porque 1 por 1 sobre 1 más 1 es un medio. Siempre va a resultar la capacidad de dos capacitores puestos en serie menor que el menor de ellos, porque lo que se suman son fracciones. Entonces surge la pregunta inmediata de ¿por qué motivo habría yo de sumar capacitores de esta forma, conectarlos en serie, si yo eventualmente lo que quiero lograr es obtener un valor de capacidad grande? Y acá el valor de capacidad disminuye, no lo aumenta. Bueno, hay varias situaciones en las que, en primer lugar, puede resultar ineludible que las capacitancias se sumen, porque a veces la capacitancia es algo buscado y a veces es algo que ya está en los circuitos y que no te queda más remedio que tratar con ello. Esa puede ser una respuesta.
Y la segunda respuesta es que hay una ventaja de poner los capacitores así en serie, a pesar de que el valor de capacidad disminuye, y es que, si bien es cierto que la capacidad total es menor, el voltaje al que está sometido cada capacitor es menor. Y como los capacitores se rompen por exceso de voltaje, entonces vos podrías llegar a un cierto valor de capacidad con capacitores que solos no los podrías conectar porque no tienen el voltaje de operación adecuado, sumando varios en forma individual. Entonces fíjense que el voltaje al que está sometido C1 y el voltaje al que está sometido C2 no es el voltaje total, sino que siempre es una fracción. Si son iguales los dos, entonces será la mitad de voltaje para cada uno. Si no son iguales, bueno, habrá que hacer la cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, Bueno, vamos a ver qué me escribieron acá. Otro que se tuvo que ir. Bueno, yo no sé si no me escucharon, pero yo no tomo lista en las clases de teoría. Lo dejo ya a criterio de cada uno. Pero bueno, me siguen escribiendo el chat y me dejan el presente. Normalmente. Bueno chicos, si no tienen ninguna pregunta, vamos a